Hola, en este vídeo vamos a jugar una partida a Libertalia Winds of Galecrest, un juego de 1 a 6 jugadores, que es una reedición de un juego que tiene muchos más años, pero ahora han añadido una versión en solitario, que es la que vamos a jugar en este vídeo. Desde aquí quiero dar las gracias a Stone Meyer Games, a la editorial, por haberme mandado este juego para poder hacer esta partida y la reseña que voy a hacer al final del vídeo, donde os daré mi opinión de qué me parece este juego para jugarlo. Espero que jugarlo con gente y también en solitario. Esta es la preparación del juego en solitario, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es coger estas losetas de aquí que te vienen en el juego, que tienen este iconito de Automa, ¿vale? Porque está hecho por Automa Factory, que este es su icono. Y hay que coger estas losetas y colocarlas en este orden. Tenemos esta de aquí, esta y esta. Son exclusivas para solitario. Y luego rellenamos también esta y esta, que son las losetas que también se pueden usar para darle variabilidad cuando juegas con más gente. ¿Vale? Veis que el orden es bastante importante de cómo se coloca para esta versión en solitario, aunque bueno, luego lo podéis cambiar, pero tiene una utilidad este orden, ¿vale? Que lo veremos luego a lo largo de la partida. También en este juego vamos a ser piratas que van a islas y vamos cogiendo tesoros a lo largo de 3 viajes distintos, ¿vale? Entonces, en el primer viaje se divide por días, ¿vale? Día 1, día 2, día 3 y día 4. En el primer viaje vamos a tener 4 días, en el segundo viaje vamos a tener hasta 5 días y en el tercer viaje tendremos 6 días. Lo segundo que tenemos que hacer, vamos a jugar contra un oponente, un automa, que va a ser el color morado y en mi caso voy a ser el color azul, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es coger al azar uno de estos, ¿vale? El primero va a ser el automa y después voy a ir yo. Y aquí lo ponemos en estas posiciones en el track de reputación y inmediatamente nos llevamos estas 10 monedas al principio de cada viaje, así es que las voy a ir cogiendo ya. Le damos 10 monedas al automa y 9 para mí, ¿vale? Las grises son de 3, las pequeñitas de 1 y las doradas de 5. Más cosas que tenemos para antes de empezar. Aquí tenemos la zona de descartes, el cementerio o como lo queráis llamar, el que voy a jugar yo, ¿vale? Esta es mi zona del tablero y aquí tenemos la zona del automa. Esto es una baraja especial que tiene el automa que ahora os explicaré cómo va. Esto es un cementerio, la puntuación, ¿vale? En estos cofres vamos a ir apuntando la puntuación. Al final de cada viaje vamos a descartarnos de todas las monedas que hayamos conseguido y las metemos en el cofre, que es al final la puntuación. El que más consiga después de los 3 viajes es el que gana. Y bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser robar de la baraja del automa, ¿vale? Vamos a robar 6 cartas. Vamos a ver cuánto llevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y de estas 6 cartas le vamos a dar la vuelta, ¿vale? Hay 2 maneras de verlas, ¿vale? El pilferrer, que es esta de aquí, y así, con el lado moradito, ¿vale? Por eso el automa es el morado. Y las vamos a ordenar de menor a mayor, ¿vale? Así que tenemos el 15, 26, 33. Y las vamos a poner aquí al lado, a ver si se pueden ver. Y en mi baraja, la baraja del automa está barajeada, ¿vale? Pero la mía no está barajeada, porque tengo que coger exactamente las mismas cartas que ha cogido el automa. Es decir, cada viaje, cada uno vamos a tener los mismos tripulantes, ¿vale? Así es que tengo que coger el 3, el 13... Una vez tenemos nuestra mano, con esta mano es con la que vamos a empezar a jugar, ¿vale? Y vamos a ir leyendo, pues, lo que hace cada uno, ¿vale? Por ejemplo, el Vegar lo tengo en inglés, ¿vale? Hay una edición en español, no sé si, supongo que lo habrá sacado Maldito Games, no lo he mirado, pero bueno, lo tendréis en español si queréis. El propietario del personaje más a la derecha de la isla te da 2 monedas y ganas 1 de reputación, ¿vale? La reputación, como digo, es este track de aquí. Y bueno, cuando se refiere, tenemos 3 tipos de acciones posibles, ¿vale? Tenemos la del día, que ahora la vamos a ver jugando, ¿vale? Que se transcurre en este orden según vayamos colocando cada uno de nuestros personajes aquí. Luego tenemos la del atardecer, que es cuando los personajes vuelven al barco en este orden de así. Y por último tenemos la del anochecer, que es esta la luna, que es los personajes cuando ya han vuelto al barco pueden ejecutar las acciones de la luna. Pero bueno, lo vamos a ir viendo, ¿vale? ¿Qué hace? Gana un token de loot del día actual, entonces coloca al smuggler en tu barco. Este es muy interesante, te consigue un token directamente.
La bruja copia la habilidad de nocturna de cualquier otro personaje de tu nave. Y esta es el ancla, es una acción que solo se hace al final del viaje, ¿vale? Si la bruja es el único personaje en tu barco con una habilidad nocturna, devuelve la bruja a tu mano. Bueno, el cocinero, a menos, esta es una actividad de tarde, ¿vale? A menos que primero ganes un token de hook, ¿vale? Que aquí, por ejemplo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el día en el que estamos jugando, ¿vale? En este día solo tenemos actividades de mapa y de reliquias, que las reliquias son las peores que hay, ¿vale? El orden de las mejores, ¿vale? Va de así. Primero es el cofre, luego el hook, luego el map, luego es el saber, el amuleto, el barril y por último la reliquia que... Entonces el cocinero, al menos que ganes un hook, gana un segundo loot token del día actual. Este está muy interesante. Si lo pudiera sacar estaría muy bien. Pues es un poco arriesgado, ¿vale? Descarta, estoy pensando, porque si consigo conseguir estos dos verdes estaría muy bien. Lo que pasa es que lo podría conseguir si voy el último. Si voy el segundo o el primero, me voy a tener que llevar la reliquia y no es algo bueno. Descarta o un 1, 2 o 3 loot tokens idénticos de tu barco y gana 1, 4 o 9. Está muy bien. Y el capitán, ¿vale? Avanza al espacio de la derecha, al espacio más a la derecha del track de reputación. Pierde 1 por cada movimiento que hagas. Bueno, pues esto es para moverte por aquí. Entonces yo, a ver, voy a jugar. El cocinero está bien. Me lo podía arriesgar, ¿vale? Pero no sé, no me fío mucho. Pero bueno, venga, hemos venido a jugar, ¿vale? Voy a jugar al cocinero. Así es que yo, el primero, que lo coloco ahí. El siguiente, ¿vale? Aunque estamos diciendo que jugamos solo contra un automa, se coge una carta al azar de aquí del mazo y se pone por el lado del pilferrer, ¿vale? Es como si jugara otro jugador, pero este bot no le vamos a llevar ni las acciones, ni la puntuación, ni nada. Simplemente está ahí para molestar. Y lo tenemos que colocar en orden, es decir, si esta saca un 24, lo tengo que poner en orden ascendente. Así que primero el 24 y luego el 26, ¿vale? Así es que bien, vamos primeros. Bueno, ahora explicaré por qué. Y lo siguiente que hacemos es, cogiendo la última carta de la baraja, vamos a ir para ver qué carta coge el automa, ¿vale? Esto lo que quiere decir es que si los tres fichas de loot que hay para coger son de la primera categoría, ¿vale? La primera categoría son los amarillos, negros y azules. Entonces cogería el primero empezando por la izquierda, ¿vale? Lo mismo si los tres fueran del segundo lote de calidad de premios que hay, ¿vale? Y por último, si los tres fueran calavera, ¿vale? O si fueran 3 reliquias. En este caso no se cumple porque tenemos 2 que son de la primera, pero la reliquia no es, así es que este no lo podemos hacer. La segunda categoría es si hubiera 2 reliquias, que no es el caso porque solo hay una. La tercera es si hubiera al menos uno de la primera categoría, que hay 2, pero bueno, con que hubiera uno, y una reliquia, si es que este sí se cumple. Entonces cogemos el primero empezando por la derecha. El segundo es que hubiera uno de la primera categoría, da igual cuántos, ¿vale? Si fuera 3 te hubieras ido por aquí, pero si hay 2 y no hay reliquia, pues te vienes por aquí. Y por último, si hay una reliquia, empezando por la derecha 3. Pero bueno, estos van cambiando, ¿vale? Así es que en este caso vamos a coger el primero empezando por la derecha. Así es que bueno, he hecho bien. Vale, no he hecho bien, porque al final lo he cogido y me va a penalizar, pero bueno, lo colocamos aquí. Entonces, ahora que han colocado todos los personajes en la isla, lo que vamos a hacer es ejecutar las acciones de día en este orden. El pilferrer nunca hace la acción, ¿vale? El siguiente es el cocinero mío, que no tiene icono de día, así es que no hace nada. Y ahora viene el capitán. Las cartas del automa son iguales, pero los textos son diferentes. Así es que vamos a ver qué hace esta carta de capitán. Si el marcador de reputación del automa está en cualquier espacio a la izquierda del tuyo, ¿vale? Que en este caso es así, avanza al espacio más a la derecha del track de reputación y pierde 2 monedas. Pues se coloca aquí y pierde 2 monedas.
Si esto no sucediese, ¿vale? El siguiente sería que no habría ningún efecto. O sea, si por ejemplo él hubiera sido el primero en el track de reputación, pues no pasaría nada. Pero si cuando no pasa nada, cuando no hay efecto, esto se equivale a que el rango, en vez de 39, cambiaría a 40, ¿vale? Como se ha pasado, pues no cambia nada. Entonces se queda aquí, este se mueve aquí y pierde 2 monedas. Así que le quitamos estas 5 y le dejamos con una 3. Ha ganado reputación, pero ha perdido monedas, ¿vale? Así es que bueno, con esto acabamos los turnos del día. Ahora vienen los turnos de la noche, ¿vale? Que van en este orden, como pone aquí en el icono, los turnos de la noche. El primero va este, ¿vale? No tiene nada del turno de la noche. Entonces lo primero que hace es volver al barco, ¿vale? Vamos a poner estas aquí, que siguen siendo la mano del automa, ¿vale? Esta es mi mano. Y la del barco son las cartas que dejamos jugadas en la mesa. Entonces él ya tiene el capitán jugado en el barco. Lo segundo que hace es coger un tesoro que se lleva con él. En este caso lo hace por orden, ¿vale? Primero este, después los negros, después los mapas. Como no tiene ninguno dorado ni negro, y luego sería el Saber, el amuleto, el barril y la reliquia. Pues lo primero que hace es coger uno de estos verdes y se lo queda. Y vemos la acción en la loseta. Como es una acción de final, tiene ancla el ancla, significa que esta acción solo se hace al final del viaje. Así es que no hace nada más. Ha vuelto y como no tiene tampoco ninguna de al atardecer, pues no hace nada. Ahora viene el cocinero. El cocinero sí que se viene conmigo y ejecuta su acción del atardecer. A menos que primero ganes un hook token, que no va a ser así, gana un segundo loot token del día actual. Es decir, que me llevo el que yo quiera, que me voy a llevar el verde, que no tiene acción de atardecer, y por desgracia, como no es un hook token, me tengo que llevar también esta, ¿vale? Que es una penalización que me va a hacer perder 3 monedas, ¿vale? No sé si se ve bien. Esta lo que pone es que pierdes 3 monedas al final del viaje. Así que nada, me ha salido mal, pero bueno. Y por último iría al Pilferrer, que no se lleva premio porque no le queda nada que llevarse, pero lo que se llevase daría igual porque volvería a la bolsa, ¿vale? No lo he dicho, pero todos los loots se sacan al azar de esta bolsa que ya lo había rellenado de antes. Así es que dejamos aquí el descarte del Pilferrer y con eso terminamos el atardecer. Y ahora viene el anochecer, ¿vale? Las cartas vamos a colocar el tablerito un poco así para que se vea mejor. Las cartas del automa no tienen anochecer de la noche, vamos, y el mío tampoco. Así es que no ejecutamos ninguna acción más. Y con esto se acaba el primer día y avanzamos al segundo día. Otra vez, lo primero que hago es elegir una carta, ¿vale? Vamos a ver, primero tenemos un hook. Los voy a poner así, ¿vale? Yo los pongo así. Los de la primera categoría los pongo arriba, los de la segunda categoría los pongo debajo. Así es que ya sé que hay que competir por el primero, por el hook. Me habría venido bien ahora haber jugado al cocinero a lo mejor, pero bueno. Venga, como todas son buenas, vamos a jugar un Vegar, ¿vale? Que lo que dice es que el propietario del personaje más a la derecha de la isla te da 2 monedas y ganas una reputación. Vamos a ver qué saca el Pilferrer. Pilferrer saca una muy alta, ¿vale? Esta de 32, así que se queda aquí. Y el siguiente lo que tiene es... no hay 3 de una misma categoría, tampoco hay reliquias, así es que se va a esta, ¿vale? Que es que las que tengan... empezando por las que tengan... Solo cuentan las que tengan un cañón, la primera, empezando por la izquierda, ¿vale? En este caso, pues jugaría un Vegar, ¿vale? Igual que yo. ¿Qué pasa? Cuando empatan dos personajes es cuando influye la reputación donde estás, ¿vale? En este caso él tiene más reputación, así es que se coloca primero a la hora de volver con tesoros. Así es que se colocaría así. Siguiente, lo que empezamos, vale. El propietario más a la derecha me da 2 monedas, ¿vale? No, en este caso me entran dudas de si me daría 2 monedas. Yo intuyo que sí, ¿vale? Porque como es el Pilferrer, él no tiene monedas. Pero bueno, vamos a dar que sí. Y gano una de reputación, así es que me muevo una para acá, ¿vale? Y el Pilferrer, pues bueno, se queda aquí. Seguimos, el Vegar del automa. El personaje, el propietario más a la derecha de la isla le da 3 monedas al automa y gana una de reputación. Como no puede irse más a la reputación hacia la derecha, gana una moneda más. Así es que se lleva 4 monedas en total. Y por último el Pilferrer pues no puede ejecutar ninguna acción. De día. Empieza el atardecer. El Pilferrer, el primero que se va con su tesoro,
que va a ser el garfio, ¿vale? Que simplemente lo descartamos, ¿vale? Cuando se lleva un tesoro del pilferrer, se descarta y ya está. Siguiente, el automa, pues se lleva el amuleto, ¿vale? Y no tiene ninguna acción de atardecer, así es que nada más. Y yo, pues me llevo igual. El barril que gana una de reputación en el atardecer. En este momento es cuando se ejecuta, así es que aumentamos una de reputación. Una reputación que es esta. Así es que le muevo aquí, porque no podemos estar dos en una misma casilla. Así es que le intercambio. Y una vez he ganado la reputación, pues no hay nada más de atardecer que hacer y ya me he llevado el token, así es que con eso acabamos. Sigue sin haber ninguna habilidad nocturna, así que con esto acabo el viaje y jugamos otra ronda. En este caso, los 3 son de la primera categoría, así es que el primero que se lo lleve se lleva el que más le interese. En mi caso, a mí me interesa llevarme un mapa, ¿vale? El último mapa que hay. Porque los mapas tienen la habilidad del mapa al final es que si tienes 2 mapas te llevas 7 monedas y si tienes 3 te llevas 12. En este caso la habilidad amarilla es que ganas 5 monedas, así es que la del mapa me va a dar más todavía. Así es que voy a jugar el Smuggler, que lo que hace es que te llevas un loot token del día actual y luego te llevas al Smuggler al barco. Así es que te aseguras llevarte algo, si no va alguien antes que yo. Así es que, vale, siguiente, el pilferrer, que saca la carta más grande que hay, 40 es el máximo, y después va él, que cuando son todos de la misma categoría, el cuarto, empezando por la izquierda de los cañones, así que tiene 1, 2, 3 y 4. Juega un cocinero. Y ahora pues vamos a ejecutar la orden del día. Primero, yo gano un loot token del día y coloco al Smuggler en mi barco, así es que este se vuelve y se trae el mapa, hemos dicho. Así que el mapa me va a dar unos cuantos puntos ahora. Estos se vuelven aquí y seguimos. Este no tiene acción del día y el pilferrer nunca hace nada. Vuelven. El pilferrer, muy bien, se va a llevar la primera acción, que es esta amarilla. Y el cocinero, pues se va a llevar para el automa. Se va a llevar... A ver, primero tiene que ejecutar su acción de atardecer. Después de que el automa gane un loot token, ella también gana un segundo loot token del día actual, excepto la reliquia, ¿vale? Como no le queda nada más, no se va a llevar nada más. Pero bueno, se lleva su loot token, que sería este garfio, y no pasa nada más. Y del atardecer, y digo del anochecer, pues sigue sin haber más acciones. Así que pasamos al último día de este viaje, cuarto día. Vamos a ver, primero tenemos el hook, y luego el sable, y por último una reliquia, que no me quiero llevar. Vale, la bruja, no hay nadie con habilidades nocturnas, así que no me sirve de nada. El mercader descarta loot tokens idénticos para llevarte nada. Este no me sirve, pero para nada. Voy a jugar capitán para asegurarme de los primeros y porque tampoco tengo nada más que hacer. Y como ya estoy a la derecha de toda la reputación, pues no va a hacer nada, ni me va a hacer perder ninguna moneda. Así que jugamos a ese. El pilferrer va siguiente, ¿vale? Que es uno muy bajo, un número 5. Y ahora con estos pues seguimos igual. No hay de la misma reputación, no hay 2 reliquias, hay una reliquia y un gancho. Así es que empezamos el primero por la derecha, que sería este, el mercader. Así que jugamos el mercader aquí. Ya empezamos a contar los días. Este no hace nada, este. Si el automa tiene un loot token de esta lista, reliquias, sables y barriles, tengo 2. Se descarta de todos los tokens del tipo que aparezca primero en la lista, ganando $3 por cada uno. O sea que es un mercante que me compra sus cosas. Ah, bueno, tiene un token. El primero es una reliquia, así es que me descarto. Ah, no, perdona. Es el automa, ¿vale? El automa es el que vende. Ok, vale, pues no tiene reliquias, no tiene sables y no tiene barriles, así es que no pasa nada. No pasa nada, entonces surte efecto, como no hay efecto, aumenta de rango a como si tuviera 40, así es que me sobrepasa. Y bueno, supongo que después iría a mi turno, aunque me haya sobrepasado, que no me puedo ir más a la derecha, así es que no pierdo ninguna moneda de esta manera.
Así es que ahora, como ya han pasado las cosas del día, empieza el atardecer. Este no tiene efecto de atardecer. Y lo primero que hace es llevarse pues el hook. El hook se lo lleva y no tiene efecto de atardecer tampoco. Yo me llevo el sable, ¿vale? Cuando me llevo el sable tiene un efecto de atardecer. Descarta el personaje nocturno con menos rango del barco de tu oponente. Si no hay ninguno para descartar, gana 3 monedas. Como no tiene ninguna actividad nocturna, me llevo 3 monedas. Y esa ha sido mi acción. Y el pilferrer, pues nada, se descarta y tira la reliquia al fondo del mar. Con esto hemos terminado el primer viaje, ¿vale? Así es que lo primero que hacemos es las cartas que nos han sobrado, las guardamos, tanto yo como en el automa, ¿vale? Así es que estas las dejamos aquí. Y lo que vamos a hacer primero es contar con los personajes. Voy a contar primero la puntuación del automa y después cuento la puntuación mía. El automa, lo que tiene en sus personajes, ninguno tiene un icono de ancla, ¿vale? Así es que por sus personajes no se lleva nada y simplemente se descartan. Y se descartan aquí en su pila de descarte cuando se descartan. Lo siguiente que hace es contar sus tokens, ¿vale? El Garfio mantiene un personaje de tu nave o gana 4 monedas. Y el automa siempre elige ganar 4 monedas. Como tiene 2 Garfios, pues se lleva 8 puntos. Siguiente, el amuleto le da 3 monedas. Pues nada, pasa de 8 a 11. Y por último, el mapa, por cada set de 2 tokens de mapa, gana 7 monedas. Como solo tiene 1, pues no se lleva ninguna. Y por último lo que contamos son sus monedas, que tiene 5 y 6, 11 y una 12. Así es que esto aumenta a 23. 23 es la puntuación que tiene el autor. Lo que se hace es se descartan todas sus monedas y sus personajes se descartan y las fichas de loot también se van a la bolsa. Por mi parte, los personajes igual no tienen ninguna de ancla y vamos a empezar a contar. Los dos mapitas me dan 7 puntos, así que los ponemos en 7. Después el sable no hace nada de ancla. El barril gana una moneda, así que me llevo 1, ¿vale? No es muy bueno. Y la reliquia me hace perder 3, así es que me quedo en 5. Estos son las fichas de loot que se devuelven a la bolsa. Siguiente, mis personajes los descarto porque ninguno tiene efecto de ancla. Y por último, esto tiene 5, 6, 11, 12, 13, 14. Pues con estos 14 los sumamos aquí, me quedo en 19. Pues de momento ya empezamos perdiendo contra el automa. Vamos a ver cómo se nos da esta segunda ronda. Lo primero, otra vez igual, robamos 6 cartas para el automa. Las separamos de su mano, ¿vale? Ahora las juntaremos, pero para tener claro cuáles son las que tengo que robar yo, las vamos a poner en orden, ¿vale? Y voy a coger estas mismas cartas. Ay, perdona. Serían así, ¿vale? Por el lado del automa. Voy a coger estas cartas de mi mazo. Bueno, una vez que he robado las cartas de mi mazo, las he colocado aquí, ¿vale? Esta es mi mano y esta sigue siendo la mano del automa. Lo he movido un poquito para que se vea un poco mejor. Lo siguiente que hacemos es robar 3 fichas de loot por cada día, ¿vale? En este caso vamos a jugar 5 días, no solo 4, ¿vale? Porque estamos en el segundo viaje. Ups. Y bueno, ahora lo he dejado ya colocado aquí y vamos a coger de mi mano. Vamos a ver qué cosas nuevas nos han llegado. Tenemos el explorador. Si ganas una ficha de mapa, gana 2 de reputación, ¿vale? Y uno de tus fichas de mapa cuenta como 2 fichas de mapa. Esto está bastante bien, ¿vale? Para conseguir ahí, si consigo 2 fichas de mapa, este puede estar muy interesante. Descarta todas las fichas de Garfio y de Sable del día actual. Gana 2 monedas por cada ficha descartada así, ¿vale? O sea que necesitamos fichas de Sable y de Garfio. Es decir, esta estaría muy bien jugarla aquí. Y me darían 4 monedas, que es casi lo mismo que ese de ahí. Bueno, está ahí, ¿vale? Tenemos la bruja que ya habíamos visto antes, el Gunner
El gunner descarta a un personaje a tu elección de cualquier barco. Si eliges un personaje del oponente, pierde una de reputación. Si eliges uno de tus personajes, gana una de reputación. El armorer. Si ganas un sable o un hook token, gana 2 de reputación. Este me va a interesar para después. Y gana una moneda por cada sable y hook token que tengas en el barco. Interesante. Infantry. Y si esta infantería está el personaje más a la derecha de la isla, ganas 5 monedas. Mercader, pues lo mismo. Descarta 1, 2 o 3 loot tokens de tu barco y gana 1, 4 o 9 monedas. Y el Quartermaster gana una moneda por cada uno de tus loot tokens. Pero al final pierdes 6 monedas. No me interesa nada. Este no me interesa. Este no me interesa. Este estaría bien. Vamos a ver. El orden sería este. Si es que tendría que seguir segundo. Vamos a ver. Me voy a arriesgar. Me puedo arriesgar. Para ver si gano. Si gano ese y luego intentar ganar Garfios cada día. Venga, vamos a jugar este Armorer y a ver cómo se nota. Siguiente, Pilferrer, pues mucho mayor que yo. Y después, pues lo mismo, vamos a ver. No son de la misma categoría, no hay reliquias, así es que empezamos con este, que tiene un mapa. Así que el primero por la derecha, juega Quartermaster. Pues nada, voy el último, así que me da a mí que no me va a llamar mucho. Acciones de día, yo ninguno. El automa gana una moneda. Por cierto, se me ha olvidado. Primero tenemos que llevarnos las monedas de nuestra reputación al principio del viaje. Si es que el automa empezaba con 8 monedas y yo empiezo con 7. Pues a ver, el automa gana una moneda. El automa gana una moneda adicional por cada uno de sus loot tokens. Como no tiene ninguno, no se lleva nada. Y el Pilferrer no hace nada. Empezamos a recoger tesoros. El Pilferrer se lleva el mapa y no hace nada con él. El Quartermaster se viene al barco y se lleva el sable. Que el sable tiene el efecto del atardecer que descartas el personaje con nocturno menos rango de tu oponente. Si no hay ninguno para descartar, se lleva 3 monedas. Pues se lleva 3 monedas. Y ahora voy yo con el Armorer. Si ganas un sable o un garfio, ganas 2 de reputación. Como me llevo un barril, pues no gano de eso. Y el barril me dice que gano 1 de reputación, así que me llevo una moneda por estar a la derecha. ¿Qué más? Vale, pues eso ya está. Me llevo el barril y con eso acabamos. Fases nocturnas, ¿vale? Por fin tengo un personaje que hace algo nocturno. Gana una moneda por cada sable y hook y garfio que tengas en tu barco. Como no tengo ninguno, pues no hago nada. Si es que pasamos al segundo día. Bueno, pues para el segundo día pues puedo jugar este bodyguard que me dice que descarte todos los sables y garfios del día y me llevo 2 monedas por cada loot token descartado de esta manera. Lo bueno es que seguramente si el Pilferrer se adelanta le quite este token amarillo al automa y haga que el automa no se lleve nada. Así que bueno, vamos a intentarlo. Vamos a jugar con el bodyguard y yo por lo menos me llevaré 4 monedas que no está mal como acción. Jugamos un Pilferrer, ¿vale? El Pilferrer va muy alto y por último vamos a ver que tenemos 2 de la categoría superior y una de la inferior. Si es que como no son todos de la misma categoría ni hay reliquias, nos vamos directamente a la penúltima, que hay una mínima del superior y sin reliquias. Así que cojo el primero empezando por la derecha. 29. Vale. Perfecto. Nos ha salido la jugada perfecta. ¿Por qué? Empezamos en el día. Descarta todos estos 2. Los descarto y me llevo 2 monedas por cada uno de esos. ¿Vale? El siguiente, el automa gana 3 monedas por su infantería. El automa gana unas 3 monedas adicionales si esta infantería es la más a la derecha de la isla. Perfecto. Como no lo es, pues no se lleva nada más. Y por último el Pilferrer no hace nada. A la vuelta, el Pilferrer se descarta y se lleva este cofre. La infantería no tiene nada ni se lleva nada.
Y yo, pues tampoco me llevo nada. Tampoco me ha salido espectacular, pero bueno, tampoco lo ha salido muy bien al automa. Así que con esto seguimos al siguiente día, ¿vale? Tenemos el mapa, un amuleto y un barril. Pues bueno, para este caso, yo creo que voy a jugar, no al Gunner, no, a la infantería. Vamos a ver si tenemos suerte y nos colocamos los de más a la derecha. Siguiente, el Pilferrer, pues vale, no he tenido suerte, ya de momento el Pilferrer se ha colocado antes. Y por último, en su caso, nos vamos a esta, que es el primero por la izquierda de los cañones. Así es que juega este de aquí, el Smuggler. Se coloca ahí. Empezamos los días. El automa gana una ficha de loot del día actual, siguiendo su lista de prioridades normales, que es esta, que se llama la verde. Entonces coloca el Smuggler en su barco. Pues no. El Smuggler se lleva el mapa, contrabandista, y se queda así. Yo, si soy más a la derecha, ganaría 5 monedas, pero no es así. Así es que a la hora de volver, el Pilferrer se vuelve con el amuleto, que se descarta, y yo, pues nada, no se me está dando nada bien, como siempre, por otro lado. Me llevo esta que me da una reputación, que como estoy más a la derecha, se equivale a una moneda, y nada, me llevo el barril, que ya tengo 2 barriles iguales, ¿vale? Esto me viene bien ahora para el nuevo día, lo de los barriles. ¿Quién se descartaba de barriles? Al mercader. Le puedo vender esos 2 barriles, que al final me dan una moneda cada uno. Le puedo vender estos 2 barriles por 4 monedas. Y como ya no hay más barriles, y no quiero coger esa reliquia, vamos a jugar al mercante a ver si me puedo vender esos barriles. Tenemos 2 buenos y 1 de reliquia. Lo malo, bueno, 30 está bien. No creo que me tenga que llevar la reliquia. Vamos a ver. Pilferrer, bien. Pilferrer de momento parece que se va a llevar la reliquia. Y por último, jugamos esta. No son todos de la misma categoría, así es que cogemos el de la categoría superior y una reliquia. 2 empezando por la izquierda. 1 y 2. Así es que lo juega este. Un Gunner. Vamos a ver qué hace el Gunner porque a lo mejor me dispara. Empezamos. Gunner descarta un personaje de tu nave. De mi nave. Prioridad. El personaje rankeado más alto con una habilidad de ancla, excepto el 36. No tengo ninguno de ancla, así es que nada. El personaje rankeado más bajo con una habilidad nocturna, así es que es este. Este me lo tengo que descartar, el Armorer. Y ya está, como ha habido efecto, pues no hace nada más. Y por último yo me descarto de 2 barriles. Y como descarto de 2 barriles iguales, me llevo 4 monedas. Pues ve, se las ve. Hora de volver. El mercader se vuelve, no tiene acción nocturna y me voy a llevar un gancho o un mapa. El mapa, salvo que me lleve el siguiente. O nada, no me interesa dejar ningún personaje. Pues nada, me voy a llevar el gancho. Seguramente lo venda después. Porque no confío en que me pueda llevar el mapa después, ¿no? Voy a jugar el Quartermaster, pero no tengo para matarle, no me da tiempo. Porque tengo un Gunner, porque podría cargarme al Quartermaster, que me viene mal al final del viaje, pero no me va a dar tiempo porque solo queda un día. Así es que nada, esa ha sido mi ronda. El Gunner se vuelve al barco del automa. Y se lleva un mapa más, vaya, que le va a dar 7 monedazas. Y por último el Pilferrer, pues se lleva la reliquia, que se descarta y se va. Y ya por último, por estos, vamos a ver si consigo no llevarme la reliquia. Este hemos dicho que no lo quiero llevar. Este sirve para cargarse uno de mi barco y gana una reputación, si me lo hiciera. Este no lo puedo usar. Y el explorador, si ganas un map token, ganas 2 de reputación. Bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentar a ver si tengo suerte con el explorador. Juego el explorador, saca el Pilferrer, 4. Y por último el Quartermaster, el automa, vamos a ver, no son de la misma categoría, hay una reliquia y hay una de categoría superior. Tercero empezando por la derecha, 1, 2 y 3. Vale, interesante, me ha salido perfecto. Porque primero, bueno, el Pilferrer no hace nada de día, yo tampoco hago de día. Descarta todos los tokens de sable y de garfio del día actual. Entonces no me ha salido tan bien. Se descarta este garfio.
El automa gana 2 por cada loot token descartado así. Vale, pues el automa se lleva 2 por ese casco. Vale, ya no me ha salido bien. Ya no me ha salido bien por esto. A la hora de volver, primero va el automa, que se lleva este mapa, ¿vale? Encima se lleva su tercer mapa, ¿vale? Mala jugada. Y nada más. Y ahora voy yo, que me tengo que llevar la reliquia. Si ganas un map token, ganas 2 de reputación. No ha pasado, así es que ahí se queda y me quedo con la reliquia. Y el Pilferrer, pues no se lleva nada, pero bueno, se puede haber llevado algo. Con esto hemos acabado el segundo viaje. Así que vamos a contar su puntuación, ¿vale? Por personajes no se lleva nada. No tiene ninguno de ancla. Por los mapas, que tiene 3, se lleva 12 puntos. Se lleva 12 puntos. Se queda en 35. Y por el sable, nada, ya no tiene puntuación. Los sables, si es que con 35 y ahora contamos las monedas que tiene. 9 y 5, 14 y 3, 17. Pues vamos allá. Se quedan 52 y descartamos a todos sus tripulantes. Por mi lado, vamos a ver. Uno de tus map tokens cuenta como 2 map tokens. No tengo ninguno, así es que no hace nada. Por otro lado tengo el hook, que me puedo quedar con alguno. Me podría quedar con el explorador. Intentar coger map tokens en la siguiente. Venga. En vez de ganar 4 monedas, me voy a quedar con el explorador. Así es que descarto todos los demás en el barco. Este es el hook. Y la reliquia me hace perder 3. Ay mía, qué desastre de partida. Con esto nos quedamos y las monedas son 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Nos quedamos en 33. Me está metiendo una paliza de 33-52. Que no sé ni por dónde me vienen. Pero bueno, lo siguiente que hacemos. Lo primero, robar la reputación, ¿vale? Devuelvo todo mi dinero. Y robamos. Yo robo 7. Y el automa se va a llevar 8. Vale, estas son las monedas con las que empezamos. Siguiente, voy a reponer los 6 días ya porque es el tercer día. Vale, una vez que lo tenemos repuesto por aquí, robamos las 6 cartas del automa. Y me las voy a coger también para mí. Bueno, perdonadme que he tenido problemas técnicos, se me ha apagado una de las cámaras y he tenido que dejar que se enfriara, ¿vale? La partida... No estoy acostumbrado a grabar vídeos tan largos, así es que bueno, vamos a continuar. Estas son las cartas que me han llegado, ¿vale? Tenemos el bandido. Mueve al espacio más a la izquierda del track de reputación y gana una moneda por cada uno, ¿vale? Me llevaría bastante si me muevo hacia la izquierda, así es que esa me la voy a guardar, que me interesa. Esta actividad nocturna gana $1, ¿vale? La camarera. Y gana un dólar adicional, una moneda adicional por cada uno de tus fichas de barril, ¿vale? Aquí nos vamos a llevar una ficha de barril seguramente, así que esta me puede interesar. Me puede interesar llevarme barriles. Bueno, tampoco... Hay bastante barriles, así que bueno, ahí está. Si tienes 12 o más doblones, gana 2 de reputación. Si no, ganas doblones hasta llegar a 12. Ahora mismo tengo 7, así es que esta me equivaldría, jugarla ahora, me equivaldría a 5 monedas, que es bastante buena. La bruja, ya la conocemos. El mountaineer descarta el personaje con menos ranking de tu barco, incluido al mountaineer. Y entonces gana 2 monedas. Vale. Monedas. Descarta el personaje más a la derecha de la isla, que puede ser el bruto. Y el propietario del personaje, gana 1 de reputación. Bueno. El gunner ya lo conocemos. El bosun gana 2 monedas por cada personaje en el barco con un rango menor a 21, que son casi todos estos. O sea que este me puede interesar al final. Y el Gathermaster este que no me interesa. No me interesa demasiado. Pues nada, yo creo que con lo que tenemos vamos a probar a jugar a la camarera.
¿vale? Porque además es muy bajita de rango, pero como no hay tokens malos, ¿vale? Porque realmente me interesa a lo mejor ganarme el barril, aunque bueno, el mapa también me interesaría, pero bueno, ya veremos. Bueno, no hay muchos mapas, ¿vale? O sea, es que el mapa tampoco me interesa demasiado. Aunque bueno, tengo el explorador, recordemos que tenía el explorador, me lo había bajado para conseguir los mapas. O sea que a lo mejor sí que me interesa conseguir ese. Pero claro, lo conseguiré. Esa es la pregunta. Tendría que ir con el Quartermaster. Bueno, aunque no vaya a gastar el explorador, o bueno, a lo mejor puedo conseguir el último mapa. Vamos a jugar con el camarero, ¿vale? El Pilferrer va a poner delante mía. Y tenemos de diferentes categorías y sin reliquias. Así es que se viene al tercero por la derecha. 1, 2 y 3. Que juega el bruto. Interesante. Mal asunto de que no se quita a sí mismo. Bueno, vamos allá. Empezamos. De día no hay. Descarta el bruto. Descarta el personaje más a la derecha de la isla. El propietario del personaje gana una reputación. Vale. Es el Pilferrer, así es que no gana nada. Ya empezamos volviendo. Primero va el bruto, que se lleva un mapa. Y no tiene nada más. Y yo me llevo a la camarera con un barrilete, ¿vale? Y poco más. Así es que este barril se descarta. Y ese ha sido mi primer turno. Ah, bueno, y como acción nocturna gano una moneda, ¿vale? Voy a estar ganando una moneda al final de cada día. O sea que ya me voy a llevar 6 monedas con esa. Que no está mal. Vamos a ver, ¿qué más podemos hacer? Me he llevado pocas monedas. Yo creo que es el momento de gastar al oficial antes de que lleguen más monedas. Así que bueno, vamos a jugar al oficial. Bueno, aquí con cuidado, porque tenemos un barril, un sable y una reliquia. Me la juego un poco porque me puedo llevar la reliquia jugando ese. Pero bueno, él también no tiene muchos más altos. A lo mejor me espero para jugar al oficial, sí, yo creo que me voy a esperar. Y antes pues vamos a jugar al bandido, ¿no? Claro, quiero jugar las de arriba. El gunner, descarta un personaje de tu elección de tu barco. Este me da una reputación. Puedo jugar al bruto. Venga, vamos a intentar jugar al bruto. Así con un poco de suerte me cargo a alguien. Venga, Pilferrer, de momento ya el bruto no me lo voy a cargar a mí mismo. Y esto, tenemos 2 de categoría inferior y una de estas, que no son la misma categoría, tampoco es categoría superior y una reliquia, ¿vale? Así es que este tampoco me vale. No hay ninguna de categoría superior, así es que, como hay una reliquia, el primero empezando por la derecha. Vaya, mira, qué bien nos ha salido. Pues empezamos, el bruto se carga a este y ese personaje gana 1 de reputación, así es que, ups, nos cambiamos. Y este se ha eliminado. Y el Pilferrer no hace nada. A la vuelta, el Pilferrer se lleva una, que va a elegir el sable, ¿vale? Que se descarta. Y yo, con el bruto, me llevo otro barril, que nos viene muy bien para lo que queremos. Y este se descarta. Como actividades nocturnas, yo tengo que ganar una moneda, todos aquí en el barco con la camarera. Y bueno, nos ha salido muy bien. Nos hemos llevado otro barrilete. Así es que nos vale bien. Nos sale bien eso. Esta, pues venga. Aquí ahora sí, como no hay ninguna mayor y sigo teniendo más o menos, a ver cuántas tengo, cuántas monedas tengo. Bueno, ahora he ganado. Claro, tengo 9 monedas. Este me equivaldría a 3 monedas. Ay. Me equivaldría a 3 monedas. Pues bueno. Vamos a intentarlo, venga. 3 monedas no están mal. Los demás es que tampoco me interesan demasiado ahora mismo. Así es que sacamos a ese. El Pilferrer saca uno que va antes que yo. Y por último aquí son de categorías diferentes y no hay reliquias. Así es que tercero empezando por izquierda. Saca un explorador. Vale. Pues venga, empezamos. Por el día él no tiene ninguno y yo tengo. Si tengo que llegar hasta 12. Vale, pues como tengo 9, 3 más y 12. Y nos volvemos. Yo me vuelvo y me llevo un garfio, ¿vale? Que me va a valer por 4 monedas, que está bien.
Pilferrer se descarta y se lleva el sable. Y el explorador se viene. A ver, lo primero. Cuando elijas una ficha de token, el automa usa esta priority list. Bueno, no puedes elegir, así es que te vas a llevar la que te toca. Que es esta. Y este es el amuleto que le va a dar 3 monedas, ¿vale? Al final del viaje. Elementos nocturnos. A ver, al próximo día, cuando eliges una ficha de loot, el automa usa la ficha, las estas superiores. Vale, en este caso nos va a ser siempre... Lo voy a colocar por orden y así no me voy a olvidar. En este caso, él cogería este orden. En este caso cogería este, luego este... No, primero el verde, luego el gancho y luego el sable. Y aquí serían las 2 naranjas y luego el barril. Vale, este es el orden, ¿vale? Siguiendo el explorador que va a coger el automa. Y elegimos una nueva carta, ¿vale? Venga, día 4. Aquí hay muchas cosas interesantes que hacer. 2 tesoros ahí y un sable. Vale, a ver. Me interesa cargarme a este, ¿sabes? Si saco el sable, me voy a cargar a su explorador que le da que esto al final de la ronda le va a valer por 2 mapas por 2 mapas. Entonces la verdad es que me interesa conseguir el sable, me interesa ir el último. Así es que voy a sacar al bandido. Voy a sacar al bandido y voy a intentar rapiñar ahí unas monedillas y ir bajándome la reputación. Siguiente, el Pilferrer. Bien. Va ahí. Y ahora yo. Son de categorías categorías distintas y no hay reliquias. Así es que el tercero empezando por la derecha. 1, 2 y 3. Muy bien. Pues acá a la bruja. Empieza el día. Muévete al espacio más a la izquierda del track de reputación y gana una moneda por cada casilla que muevas. 1, 2, 3, 4. Me llevo 4 monedas. Vale. Siguiente, la bruja no hace nada durante el día, así es que se vuelven. El Pilferrer se lleva una moneda de un cofre que no usa. La bruja no tiene efecto de tarde, tiene un efecto de noche, ¿vale? Y se lleva un cofre que le va a dar 5 monedas. Pero yo con el bandido me traigo este sable que tiene descarta al personaje con menos ranking de tu oponente, del barco de tu oponente y de carácter nocturno, ¿vale? Y si no hay ninguno gana 3. Bueno, como hay este le descartamos y ya no se lleva ese porcentaje, ya no se va a llevar nada por los mapas. Si consigo llevarme yo el siguiente mapa, que lo voy a intentar. Él va a intentar coger el primer mapa, como está ahora su esta. Así es que me interesa sacarle. A ver, ahora mismo el Mountaineer y la bruja, la verdad es que no interesa ninguno para nada. Ah, bueno, al final de la noche también gano una moneda por mi camarera y no sé si lo gané también por el día 3, pero bueno, vamos a jugar como que me he olvidado. Así es que nada. Llegados a este punto, este me da 2 por cada... Uy, este me da 10. 10 monedacas, por sacarle, que todos son por debajo de 21. Pues sí, venga. Voy a arreglarme. Espero que él no saque también a su Bosun. Pero sí, voy a arreglarme con mi Bosun. A ver. O me lo dejo para el final. No, sí, me interesa sacarlo ahora. A ver si tengo suerte. Venga. Pilferrer, bien. Pilferrer va antes que yo. Y segundo él, tenemos de categorías diferentes y sin reliquia. Así es que 2 empezando por la derecha. Perfecto. Así que saca su Mountaineer. Él, su acción, que gana 2 monedas. Pues 2 monedas para él. Y yo gano 2 monedas por cada personaje debajo de 21. 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, me llevo 10 monedas. Muy buena jugada de Bosun. A la hora de volver, yo me vuelvo el Bosun. Y recordemos que tengo al explorador, que este mapa me va a valer por 2. Así es que me voy a poder llevar su premio, que son 7 monedas. Después, ¿quién va? El Mountaineer, que no tiene fase de tarde y se va a llevar este ganchito. Y por último el Pilferrer, que se descarta. Pues bueno, ya hemos llegado al último día. El último día son 2 amuletos y 2 barriles. Es decir, que no... Este no lo puedo gastar porque perdería mucho dinero.
¿vale? Y no tengo manera de eliminarle con el día que queda. Este es para... me puedo quitar un carácter. Bueno, eso es cosa que puedo hacer. Este descarta el menor con fecha nocturna. Lo que pasa es que este me quitaría... Ah, bueno, perdona. Se me ha olvidado la fase nocturna. Vamos a ver. El automa copia... Joder, aquí tiene muchas cosas. El automa copia la habilidad nocturna de uno del carácter de su barco, eligiendo al más bajo, si hay más de uno. Si después de hacer esto el automa no tiene más doblones de los que tenía antes, o si no había habilidades que copiar, gana un doblón. Vale, pues dobla esta. Después de resolver todas las habilidades nocturnas, el automa descarta al personaje con menos rango sin habilidad nocturna o de anclaje. Si lo hace, gana una moneda. Vale, pues nada, se carga el bruto y se lleva una moneda. Porque es de su barco. Tiene ahí a uno que se está amotinando. Y por último, lo copio, pero que no lo puedo hacer. Como después de hacerlo no tengo más doblones, pues gano una moneda. Pues otra moneda por su actividad de la bruja. Por mi parte, pues me llevo una moneda por mi camarera. Vale, ahora sí. A ver, me quitaría la camarera y me llevaría 2, pero claro, yo no me quiero descartar la camarera. Así que nada, copia la habilidad de... Bueno, sí, es el momento de jugar a la bruja, que a lo mejor habría debido jugarla antes, la verdad, para ir ganando más monedas con la camarera. Pero bueno, saquemos a la bruja. Venga, Pilferrer va después que yo. Y ahora ellos... todos son de la misma categoría, la categoría inferior. Así es que es el segundo empezando por la izquierda. ¿Vale? Es este de aquí. Eso se ve bien. Venga, pues saca una camarera. Vale, no tiene efecto de día ninguno. Así es que volvemos por la tarde. Este se coge el Pilferrer un amuleto. Yo me cojo otro amuleto con mi bruja. No tengo efecto de tarde. Y la camarera que acaba de sacar, pues se lleva el último barril. Al llevarse, se lleva una reputación que, como está a la derecha del todo, le equivale a una moneda. Vale, con esto ya hemos acabado la partida. Ahora vamos a ver cómo se resuelve la puntuación. Estas cartas ya no le valen. Ah, bueno, primero vamos a hacer la fase nocturna, perdona. Después de resolver todas las habilidades nocturnas, vale. Este no puede ser, pero toma copia de la habilidad de eligiendo el personaje de menos características si hay más de uno, vale. Entonces, el automa se lleva uno por la camarera y otro por la bruja que le copia. Y por último, el amotinador descarta al personaje con habilidad nocturna de menos ranking. Y si lo hace, gana una moneda. Pues el amotinador se consigue otra moneda y descarta la camarera. Perfecto. Por último, mi lado es que yo con este copio la habilidad de la camarera, que es que me llevo una moneda, así es que me llevo 2. Porque la bruja le copia. Y con esto ahora sí, ya hemos terminado y vamos a hacer la puntuación. Vamos a ver. Lo primero, este no tiene personajes de puntuación, así es que vamos a ver sus loots. De mapa, solo tiene uno, así es que no le punto nada. Este le da 3, este le da 5, es decir 8, este le da 4 más, tenemos 12, y este le da 1, 13 más. Pues se queda en... así... 65. Más sus monedas, que tiene 3, 4, 5... A ver, 3, 4, 5 y 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Pues este sube a 81. 81 la puntuación final del automa. Vamos a guardar sus monedas y sus loots. Las fichitas de loot, que ya las he acabado. Y sus personajes se descartan y su mano pues se queda por aquí. Por mi parte, vamos a ver. Tengo 3 que me dan puntuación. Gana una moneda adicional por cada uno de tus barriles. Tengo 2 barriles, así es que me llevo 2. En vez de coger monedas, voy a subarlo aquí directamente. Esto por un lado. Uno de tus fichas de mapa equivale a 2. Así es que este me vale a 2, que son 7 más. El explorador. Y la bruja. Si la bruja es el único personaje de tu barco con una habilidad nocturna, devuelve a la bruja a tu mano. Bueno, esto está bien cuando hay viajes entre medias. Pero en el último viaje pues no sirve de nada. Vale, vamos a resolver esto. Cada barril
me da 1, así que son 2. Este ya lo puntué. Este me da 4, es decir, 6. Este no puntúa y este da 3 más, 9. Así que me quedo en 51. Y por último las monedas, tengo 10, 5, 10, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Me quedo en 81. ¡Ah! ¡Empate! ¿Qué hago ahora? Voy a consultarlo en el libro. ¡Ah! Ya lo he podido ver. En el libro pone que cuando empatas, gana el que más reputación tenga. Así es que pierdo por la reputación en el empate. Victoria compartida, como diría el podcast. Pierdo lamentablemente con el automa. Ha estado muy reñida. Oye, yo pensaba que iba a perder por muchísimo más, pero este último viaje me ha venido muy bien. Así es que bueno, no voy a grabar ahora mis impresiones, mi opinión, porque espero este fin de semana con un poco de suerte poder jugarlo con más gente. Así es que me voy a esperar. Vosotros lo vais a ver inmediatamente, pero mi opinión. Pero lo voy a dejar. No lo voy a grabar ahora, ¿vale? Así que lo grabaré otro día y va a ir todo en el mismo vídeo, ¿vale? Así es que venga, seguimos. Al final no pude jugar la partida a varios jugadores, así es que os voy a hablar del modo solitario, que al final es a lo que venimos. Como veis es un juego sencillito, en 1 hora te echas una partida y está muy bien producido, ¿vale? Por ejemplo, las fichas de los tesoros, ¿vale? Son de baquelita y están bastante bien. Podrían ser fichas de cartón y ya está, ¿vale? Pero están bastante currados. Y luego, bueno, pues los cartones, pues bien, de buena calidad, ¿vale? Las cartas también, con las ilustraciones bastante divertidas y amenas, ¿vale? Para toda la familia. Así es que me parece un juego bastante bien producido, como la mayoría de los juegos que he probado de Stone Meyer Games, ¿vale? Son de la misma calidad. Respecto al juego, la dinámica es bastante sencilla. Como veis, como habéis visto en la partida, es sacar una carta y luego ver cómo se desarrolla todo con las acciones que saca el automa. Porque llevar las acciones del automa es bastante rápido y sencillo de llevar, y aún así es difícil saber qué es lo que va a sacar, porque no saca cartas al azar porque sí, las saca dependiendo de los tesoros que haya, para saber si las saca las cartas más altas o más bajas. Entonces, y aún así, depende, porque las cartas de la IA todas son diferentes. Aunque vaya a sacar las cartas más de la derecha, que son las más altas, a veces te sacará la más alta o a veces te sacará la tercera más alta. Entonces tampoco tienes una idea clara de dónde va a ir. Y como habéis visto en la partida, muchas veces yo estoy más perdido y a veces me sale bien la jugada, pero otras veces no. Sin embargo, sí que es verdad que la elección de la carta solo se basa en el número, no se basa en el poder de la carta, ¿vale? Como se podría hacer un contrincante humano, ¿vale? Aún así, sí que es verdad que la IA está bastante currada en el sentido de que las cartas de la IA son diferentes, el texto son diferentes a los tuyos, pero similares, ¿vale? Entonces está bastante bien que esté adaptado para la IA. ¿Merece la pena comprarlo solo para jugarlo en solitario? Bueno, yo solo para jugarlo en solitario creo que no lo recomendaría. Básicamente porque la gracia de este juego es jugar tu carta y ver con qué estrategias se desarrollan los demás, ¿vale? Entonces, cuanto más jugadores, creo que más divertido es, ¿vale? Porque puedes pensar hacer una cosa y luego te salta otro y su estrategia también se ve trucada por la del otro. Creo que esta es la gracia del juego. Sin embargo, me ha sorprendido mucho lo currada que está la IA, ¿vale? O sea, quiero decir que podría haber sido un juego chorra y la verdad es que es bastante ameno de jugarlo incluso en solitario. Así que eso, si piensas jugarlo alguna vez con más jugadores, me parece una compra muy buena y que de vez en cuando lo puedes sacar para jugar en solitario, porque las partidas son bastante agradables y amenas de jugar. Te lo juegas en una horita, vamos, y te quedas con un buen gusto después de jugarlo en solitario, me refiero, ¿vale? Pero sí que solo para eso me queda un poco corto. Y nada más, si os ha gustado la partida y este juego, decídmelo en los comentarios, suscribiros y darle a like y todo eso. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!